Continuando con la agenda, seguimos con el maestro Víctor Bustamante. Bienvenido, poeta, escritor, qué maravilla. Gracias. Buenísimas noches y muchas gracias por la resistencia. Hay una fórmula siguiente, hombre, vea, a Jorge, que lo aprecio mucho, me disculpa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Discúlpeme, pero no sabe que está muy bien, muchas gracias por lo siguiente. Vea. El eje temático, habíamos quedado hace días, que era nada menos que la cuestión de las mujeres. Ninguna de las mujeres protestó porque no hablamos de ellas, y es una oportunidad grandísima de haber reevaluado el cine. Yo, vamos, veo el texto de Ponce, veo el texto, ¿dónde está? Omar, no está por aquí, se fue, bueno, tan bello el texto, tan trabajado, Mauricio, que nos queda viendo más una cantidad de cosas, porque suscitaron unas preguntas, el texto de Gustavo se fue, Gustavo también estuvo muy lindo, el de Gonzalo. Miremos que nos habíamos propuesto un tema hacía un poco de tiempo y se trataba de eso. Ninguna mujer protestó porque hay textos, hay ponencias que no vamos sobre ellas. Yo creo que la cosa era exactamente sobre evaluar ese papel y aprender. También el señor venezolano que habló sobre algunas directoras de cine venezolano. A los compañeros que hablaron de las mujeres, y Juan Guillermo, claro, sí, Juan Guillermo es un gurú. A los compañeros que hablaron sobre las mujeres les traen un regalito, y es la revista dedicada, yo tengo una revista que se llama Babel, de literatura, pero a veces meto cosas de cine, dedicada, hizo una investigación sobre Gabriela Samper. Hay lo siguiente, nosotros no nos valoramos. Yo apenas vine a saber de Gabriela Samper alguna vez por ahí de una forma muy leve, pero no le paré bolas. Cuando yo le dije a Germán que íbamos a hacer, que iba a trabajar a Gabriela Samper, había visto Los Santísimos Hermanos, y esa película es de una poesía, una película de 12 minutos, de una poesía, de ese corazón, de esa Colombia que está por allá alojada no sé a dónde en el olvido. Mirad ese corto tan hermoso. Y además me contestó Gabriela Samper al tiempo, por esa cuestión del azar, que yo a los Encostalados los había visto en Medellín en la época del 70. A los que no saben de esto les voy a explicar lo siguiente. Los Santísimos Hermanos es una secta de colombianos medio locos, medios deschavetados, que les dio por jugar a ser los mesías, y se fueron para el cerro de Pacandé a erigir su santuario. Esa es una constante que se da siempre en el hombre. Lo hizo Buda cuando se fue con unos discípulos por allá a esconderse para regresar con la buena nueva, entre comillas. Lo hizo Jesucristo cuando se fue para el Monte de los Olivos y toda esa cantidad de cosas que nosotros ya sabemos. Lo hizo Fidel Castro, lo hizo la guerrilla de que también se fue para el monte y se quedaron por allá y se campenizaron, pero también abrieron la frontera agrícola y destruyeron una cantidad de cosas, hicieron muchas maldades. Que eso es verdad también, que la historia no es solamente de la derecha, sino también de la izquierda, la maldad. O sea, volvemos al cuento de Jean-François Rebel, ni Mar ni Jesús, pero en este caso mío, ni izquierda ni derecha. Por eso hay un anarquista aquí, que yo quiero mucho, que es Ahoma, que hay que discretar los poderes. Eudoxia nos habla en este momento del género histórico, una cantidad de cosas que son tentaciones y palabras, porque el país tiene una cuestión, y el país, sobre todo en Colombia, el poder es de hormigón, sea de derecha o de izquierda.
tiene un discurso muy lindo, pero cuando están allá, todos son igualitos. Yo no tengo ninguna esperanza con respecto a eso. No he votado por ningún señor de los que están allá, porque los redentores son personas que vienen cargados de mentiras. Miremos cómo empabucan, cómo mienten. Entonces, ¿cuál nuevo hombre colombiano? Pura pajarilla. Uno no puede hablar en beneficio de los demás, sino de uno mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia se ha repetido la cantidad de veces. Bueno, entonces para dejar esta parte política o semipolítica ahí suavecita, miremos lo siguiente. De Gabriela Samper hay muy poquito, y es una falla porque creo que es una de las dignas y grandes cineastas que hay en el país. Yo inicialmente pensaba hacerla sobre cineastas actuales. Cuando vi Matar a Jesús, me pareció una película oportunista, siguiendo los pasos de Gaviria, para que en Europa les den permisillos por el tema del sicario. Eso ya, yo creo que eso hay que despegarlo. Entonces dije, no, vamos a buscar una persona relevante. Pensé en Marta Rodríguez, pero está Juan Diego, que está incumplido, y tan mamón, que no quiso venir. Entonces resulta que cuando los Santísimos Hermanos, extasiado, la hizo 15 veces, está en YouTube. Bueno, entonces resulta que uno mira a los Santísimos Hermanos, puede ser fanatismo religioso. Los sociólogos trasnochados vienen y nos dicen que fueron todo a la violencia, a la cuestión política, que se van para allá, el huido de la violencia. Los Santísimos Hermanos inicialmente se cubrían el lado derecho, no podían ver, la mano derecha la echaban a tutumita, se vestían de fique y andaban, se tapaban todo el lado derecho porque es que pecaminoso. Busqué la cantidad de sectas que ustedes crean, yo creo que les ganamos a todos, inclusive leyendo el libro de Jacobo de Vorágine, que eso es la vida de santos, que es un clásico de esa literatura. No he visto tal martirio, tal penitencia, tal humillación del hombre en pos del Mesías, entre comillas, y irse para una montaña a vivir allá, sabiendo que el Mesías no va a venir, que eso es una invención de nosotros, que eso es pura paja, hablando en plata blanca, como decimos. Entonces se hace Gabriela Samper, un corto extraordinario. Yo creo que, en un momento en que se hacía mucho cortometraje documental de turismo, porque yo mirando las perspectivas del 70, se hacía mucho documental de turismo, debido a que nosotros no tenemos las imágenes después del cine antioqueño, después del cine de los hermanos Acevedos, no tenemos el paisaje urbano, como lo tienen los gringos, que uno ve cualquier película nueva de Nueva York, de tal y tal ciudad, ve un paisaje. Solamente hay una época en que está la película Nieve de Cóndores del 20, que no sabemos cómo es Pereira. Vemos la película de Paquet Manizales City, que muestra a Manizales, y vemos el Bajo Ciudad Antioqueño, que uno se emociona viendo la ciudad, cómo se va transformando, ¿cierto? Entonces me da la impresión de que estos cineastas empiezan a recobrar el tema del paisaje de nosotros. ¿Por qué lo están recuperando? Porque nosotros no tenemos esa memoria, de pronto en fotos, en blanco y negro, de los fotógrafos de importante de la ciudad, en el caso de Medellín, Melitón Rodríguez, Pastor Restrepo y un largo etcétera de buenos fotógrafos, ¿cierto? Entonces resulta que, volviendo a los hermanos, a los Santísimos Inocentes, cuando vean el corto, es un corto donde ellos están apocalípticos al máximo, están diciendo planar látigo a las personas si no se convierten y si no cambian de actitud. Dicen que el comunismo es el diablo, lo mismo que usa. Y resulta que los Santísimos Inocentes, en esa peliculita tan linda, yo me pregunto por qué esta señora Rebeca Puche,
que fue codirectora, que esta señora Samper, Gabriela Samper, ¿por qué no averiguó más sobre el origen de ellos? Porque Vamos dice, eso está en la revista, que eso no lo voy a leer, pero algunos los voy a regalar a los que hablamos de las mujeres, porque es un homenaje a las mujeres, y así le peguen a uno, porque además es que lo castigan a uno, hay que mostrar también la otra cara, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que hay lo siguiente, se me habla la paloma, no mentira, hay lo siguiente, uno ve estos santísimos hermanos como tratando de plantear el mundo y subir a la montaña, que ya lo había comentado, ¿cierto? Pero resulta que yo no me explico por qué Gabriela Samper ni ningún historiador de cine había preguntado de dónde vienen los Santísimos Hermanos, porque los videos que hay en internet se lavan la imagen. Todavía está el hermano Alejandro, que ya no vive allá porque eso es muy duro, vivir de esa manera, y siendo vegetariano en la cantidad de cosas. Resulta que me metí a las bibliotecas y a investigar, y resulta que los santos inocentes tienen un origen muy oscuro. Está el hermano Nicolás y el hermano Mejía, reclusos evadidos de las cárceles del país. No puedo encontrar de qué cárcel ni nada, pero ya tengo la noticia esa, ¿cierto? Hay que profundizar más. Y resulta que estos señores empezaron a decir que eran curanderos en la primera etapa, del 58 al 61. Resulta que se van para allá, para el Cerro de Pacandé y para Natagaima, que es ahí cerquitica, ¿cierto? Resulta que el alcalde está muy asustado porque hay quejas de los vecinos, porque hay mucho fanático que va a visitarlos, pero ya tienen las hostias en la carretera y le roban las cosas. Ellos se alzan inicialmente por ese motivo, pero resulta que al subir al cerro de Pacandé encuentran por ahí 20 Santísimos Hermanos. Los Santísimos Hermanos, que son hombres y mujeres, y está el hermano Nicolás, que es un facineroso, y el hermano Mejía. Resulta que, ¿cómo es posible que ellos sean curanderos y que se le mueran tanta gente? En 3 años hay 25 personas muertas, porque ellos tenían cementerio particular. Esa historia está contada ahí, que en un texto esclarecedor en ese sentido, ¿cierto? Entonces había escrito inicialmente un texto donde hago la devoción y la obligación de mirar la parte católica, mirar un largo etcétera de cosas que se habían dicho de un beneficio, esa cuestión apocalíptica, pero cuando un sociólogo trasnochado por aquí está, y esos antropólogos que todos lo aplican a la violencia, dicen, no, es que ellos se visten así por los machetazos que les iban a dar, eso es pura pajarilla. Ellos en sí eran violentos. El hermano Nicolás, yo creo que me acaban de seguir ahondando para un libro sobre Gabriela Samper y sobre todo eso, porque eran eran unos bandidos, ¿cierto? Lo que pasa es que el corto lo muestra muy bonito, porque el corto es de una poesía que yo no he visto en ningún corto colombiano, y yo creo que es un corto que es de una antología a nivel mundial, hablando así, que no tiene nada que envidiarle un texto de Eisenstein a ese texto de Herzog sobre los santos en Rusia, sobre esas sectas en Rusia. Y es un texto que no sigue Gabriela Samper porque no siguió trabajando. Aunque después aparecieron los pegajosos con una señora Ponce de León y Enrique Pulecio, que van a visitarlos allá, pero eso no está en internet, ¿cierto? Entonces, lo siguiente, pues ver los santos inocentes, la catolicidad de un país violento, pero también ellos no pueden escaparse a eso, ¿cierto? Y sobre todo, valorar de nuevo una gran cineasta que no encuentra uno en las muchachitas de ahora, de pronto por alguna, o en algunas cineastas que es que no tienen algo que no sea gratuitamente, y es tener poesía en la narración, tener grandeza, que eso lo tuvo Gabriela Samper en ese corto. Resulta que después le pido a un amigo bogotano que me mande El hombre de la sal, y se me olvidaron de otros cortos que están en Luis Ángel Arango, y me dio caramelo. Entonces solamente otra vez a ver el Páramo de Cumantay. El
Páramo Cumanday, porque es importante. Recordemos que nosotros, que aquí se han hablado de palabras de construcción de Omar, que le gusta mucho eso, de colonizar, otros que nos hablan de construcción, modernidad, todo ese tipo de palabritas que a uno no lo desconciertan porque eso es ideologización del lenguaje. Resulta que nos da pena hablar de los arrieros. El camino, el tejido de carreteras que hay en el país fue posible por los arrieros. Sobre esos caminos, cuando usted ve un mapa de 1880 en Colombia, hay un mapa de caminos. Sobre esos mismos caminos se construyeron las carreteras, ¿cierto? Pero nosotros, como somos modernos, posmodernos y un largo etcétera, que son solamente palabritas, se nos olvidó que el país creció al final, en la mitad de 1800 hasta la cuestión del tren 1920 más o menos, creció económicamente por los arrieros. Hay que reconocer eso, es la parte económica cuando empiezan a salir de las ciudades a otra parte, vamos ahí, libros sobre un señor Camacho, Bogotá, Pereira, Manizales, Medellín, que narra muy lindo eso. El último arriero de Tulio González, hay destellos en los ríos de Carrasquilla, ¿cierto? Y de los arrieros a nosotros nos da pena hablar, no lo dejamos apropiar por los políticos y por el folclore. Nosotros somos felices hablando de la mulita, de las alpargatas, del carriel, como es una imagen, como un estereotipo que hay ya, que es una forma de tapar el origen de las cosas y el tesón de esos señores, ¿cierto? Entonces resulta que Gabriela Samper, ¿por qué hablo de eso? Porque Gabriela Samper le da un tratamiento a esos arrieros subiendo por el Cerro de Cumanday, que es el Nevado del Ruiz, ¿cierto? Acuérdate que todos le cambiamos los nombres. Entonces resulta que puede que con Petro no le cambie el nombre, porque los políticos y la iglesia, tiro por tiro, van cambiando el nombre de acuerdo a sus intereses. El Nevado del Ruiz era ese. Entonces resulta que uno los ve, esa poesía, el paisaje tan importante que hay allí en ese cortometraje de 20 minutos, un paisaje colombiano. Ven nosotros los caminos de herradura, no es una apología al pasado, porque de todas maneras nosotros venimos de allá, donde ellos no hayan traído locomotoras desbaratadas desde el río Magdalena, de los barcos de vapor, pieza por pieza, para armarlas en Medellín o en las estaciones, o pianos de cola que hacían eso, o toda esa mercancía que los traían en cuadrillas de 20 y 30 mulas, ¿cierto? Resulta que no existiríamos, después la tecnología los fue desplazando. Pero así como la tecnología desplaza una cantidad de actividades y hace más fácil hacer el cine, esperemos que salga una Gabriela Samper, de las cineastas que están quedando del sentir mujer, de hablando del patriarcado, que hoy las mujeres no protestaron ante el patriarcado, de los que dejaron de lado las cineastas importantes del país. Entonces, volviendo después de este tropezón a eso, miremos ese corto, el paisaje, mirando el Nevado del Ruiz, la niebla, el nacimiento del agua, no es ser romántico, es ver la poesía que le imprime esta señora, con un señor gringo que se llama Ray Whitley, que hay que revalorarlo. Yo ahí lo revaloro porque encuentro artículos sobre él. Resulta que yo no sabía que el señor había un camarógrafo extraordinario, ¿cierto? Entonces miremos, 2 películas solamente de una señora que merece una revista. La va a ir trabajando, tiene 8 o 10 documentales corticos, pero yo sé que ahí está el cine de una gran mujer, que a los que les gustan las mujeres pioneras, podríamos hablar de ella, que es pionera, que le puso música, una música a la película sobre el páramo de Cumanday. Se fue parmero con el esposo y el peluquero y un telegrafista y otro señor, otro allá tienen un conjunto, y esa música es preciosa, esa es música andina. Y yo, pero por supuesto, porque está oculto, porque nosotros no hemos valorado a esta señora, porque no se habla más de ella, así como pasa con nosotros, la modernidad.
los que les gusta el coreano, pasamos página y nos damos cuenta que tuve en Bogotá una señora de una grandeza, de un reconocimiento, de un talento grandioso. No les voy a hablar más porque ustedes están muy cansados y yo estoy aquí medio acelerado por una razón. No preguntan, no voy a recibir, ¿sabes por qué? Porque por aquí el poeta se puso a hablar ahorita un poco de rato, se puso a hablar a Mauricio. Hay una cosa que me gusta mucho aquí, hay un texto que Mauricio la conoció. Si Mauricio nos promete no hablar un B, a mí me emociona mucho porque nos debía haber hablado de Gabriela Samper, que de todos los que hay aquí es el único que la conoció. Pero el problema de Mauricio es que se nos pone a hablar mucho. Pero Mauricio... Yo también la conocí. Ah, hombre, pero qué belleza. Ven y habla un poquito de ella. Ahora. No, ahí lo veo bien. Era solo una preguntita. Bueno, diga. ¿A qué es que llamas para ir unificando, conociendo criterios? ¿A qué llamas poesía en el cine? Poesía en el cine es saber que en la narración no tiene puntos muertos. Porque no se ha dado cuenta cuando uno ve que el director está rellenando espacios y no sabe para dónde va, o poniendo diálogos. Esa cuestión. Y sobre todo, saber el corte de los paisajes precisos, en qué momento se da. No son largos, son cortos, hay un equilibrio en eso. Pero el término puede ser más largo, pero no te voy a decir más. Bueno, entonces, le regalo un momentico para regalar unas revistas, porque ahora me toca a mí, porque yo. Bueno, ¿cómo? Dices el interrogante porque no se conoce mucho Sí. del país a Gabriel. Me aclaras porque pues, es como una especie de chisme político. Ella fue acusada de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional y fue perseguida, estigmatizada. Vea. Entonces, sobre eso, Estuvo en las caballerías. Estuvo en las caballerizas de Bogotá. fue torturada, es la primera cineasta colombiana torturada. Vea, yo le digo una cosa, vea. Yo me gané la revista. ¿No? Venga, no, es que para, yo le digo una cosa. Cuando uno tiene amigos, vea, yo le voy a contar la historia. Había un grupo en la Nacional donde estaba Carlos Álvarez, donde está Rocha, donde está un cineasta que hay que volver a nombrar, que te digo, lo voy a mirar, un gran cineasta. Está un señor, es que no se ve en este momento, no, se me olvida, eso está ahí en la revista. Resulta que cuando uno tiene, a ver, ¿qué digo yo? Una cuestión de amistades peligrosas, que eso sea en cualquier régimen, de derecha o de izquierda. Si vos te das cuenta de una cosa, nadie te interroga, ¿sí me entendés? Pero lo importante, ella estuvo allá, ya hay cantidad de cosas, pero yo creo que es importante la obra. Ella estuvo allá porque Carlos Álvarez fue muy militante, ¿cierto? En todo, él era del ELN, y inclusive la esposa de él también. Pero no quiero hablar de eso, yo menciono, inclusive ahí está el interrogatorio, ahí está en la revista, pero en las cartas que en la revista bogotana, yo vi el crédito, ¿cierto? Entonces, vean, en la revista, textos de Hernando Salcedo Silva, textos de un señor Julián Salas, de Lucy Nieto de Samper, porque ella afortunadamente tenía mucha conciencia en el tiempo y le dieron mucho peso. Entonces, ¿qué vemos? Que es importante ubicar a Gabriela Samper. De pronto me inventó un trabajo más largo. El problema no, vamos a ver. Entonces aquí hay artículos de ellas cuando dice la segunda parte. A ver, hay una parte al principio que es de la gente que ve contemporánea, ¿cierto? Hay una parte que es Gabriela Samper revisitada, es la parte de unos amigos, de un hermano que escribimos sobre ella, mirándola con los ojos de la actualidad, ¿cierto? Entonces, para no hablar más carreta, los compañeros que hablaron de la revista se me encantan, que ya hay claro que les va a llegar. A los que no hablaron de mujeres no las regalo, y si se van a enojar, se pueden enojar, bien tranquilos. Muchas gracias y vean los doctores. Pero les puede sacar fotocopia a los que no hablaron de mujeres. Le pueden sacar fotocopia a la revista. No, porque yo tampoco reviso. Hermano, una pequeña aclaración para el santísimo hermano Víctor. Yo no conocí personalmente a Gabriela Samper, pero conocí bien a sus hijas, Mari y Clemencia, y al yerno.
Grafito Magno. Gracias. Gracias. Santísimo Hermano, porque es que lo que sucede es que en la película ellos se saludan siempre. Santísimo. Santísima. Santísima. Espere, que les voy a entregar una revista, Santísimo otra revista, Hermano. como los llanos. Les va a Ay, entregar una gracias. revista, les va a entregar una revista ya a ustedes.